Hoy en Be Water, my friend, aguas superficiales y aguas subterráneas. Pues antes de comenzar, vamos a realizarnos una serie de cuestiones muy interesantes a mi parecer. La primera de todas, ¿os habéis parado a pensar cómo está repartido el agua en nuestro planeta Tierra? Y otra pregunta que me surge, ¿habrá agua bajo nuestros pies? Interesante, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿qué cantidad de agua creéis que es mayor? ¿La que vemos o la que no vemos? Vamos a darle respuestas, chicos. El agua subterránea. Chicos y chicas, bienvenidos. Hoy les voy a contar la leyenda de Caribe. Necesito que me escuchen y me pongan mucha atención, pues es una historia muy importante. Un día, estando solo en su cuarto, escuchó una tierna voz que le decía: ¿Tienes calor? ¿Tienes sed? ¡Tómame! Y apenas tomó el agua de su vaso, sintió que todo se puso borroso. Hola, no te preocupes. Ahora eres una gota de agua y estás en una nube. Hoy darás un gran paseo. Caribe se había convertido en una gota de agua que caía como lluvia sobre las bananeras a punto de madurar. Siguió su viaje mientras veía que algunas de sus compañeras eran absorbidas por las raíces de las plantas. Acabas de llegar a un acuífero. Hasta aquí se infiltra el agua que no absorben las plantas y que no se evapora. Aquí puede quedarse por mucho tiempo, pues esta formación geológica permeable permite la circulación y el almacenamiento del agua. En su recorrido puede cargarse de minerales y cambiar su calidad. Deben tener en cuenta que aunque no la pueden ver a simple vista, el volumen de esta, conocida como agua subterránea, es incluso más importante que la masa de agua retenida en lagos o en ríos. Es 100 veces mayor. En el acuífero, Caribe vio que el agua subterránea algunas veces era succionada a través de unos tubos gigantes llamados pozos profundos, que son accionados por personas que desde la superficie acceden a esta importante fuente de agua. También vio que el agua podría seguir viajando a través del suelo y llegar nuevamente a la superficie a través de los ríos o del mar. Estas descargas son muy importantes porque ayudan al mantenimiento de los ecosistemas. Bueno, chicos, ¿cómo lo lleváis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Pues vamos a pasar ahora, no sé si os habéis fijado, que cuando habéis visto el vídeo han aparecido en esta historia algunas palabras que quizá no hayamos comprendido. Así que vamos a hacer un poquito de vocabulario. ¿Qué os parece? Vamos a aplicar un par de cositas. Pues bien, vamos a empezar con un acuífero. Nos hemos quedado un poco dubitativos. ¿Qué es un acuífero? Pues debajo de la tierra hay agua, chicos. Y toda esta masa de agua se va moviendo. Este canal por donde se mueve este agua es lo que conocemos como acuífero. Una infiltración sería aquello que se absorbe. En este caso, el agua se infiltra a través de la tierra. El agua es infiltrada, la tierra la absorbe. Ahora, en lo referente al siguiente vídeo que vamos a ver, que tiene palabras un poquito más técnicas, vamos a hablar sobre los poros. Los poros, chicos, son aquellos huecos que pueden ser de tamaño microscópicos, o sea que no se ven a simple vista, o de tamaño macroscópicos, que lo podemos ver a simple vista. Por estos huecos va a correr el agua. Otra palabreja que nos sale es la palabra escorrentía. ¿Y qué querrá decir esta palabra, escorrentía? Pues bien, os pongo en situación. Cuando llueve, sobre todo cuando llueve muchísimo, el agua va a correr libremente, como pasa en las inundaciones. Cuando llueve mucho, por ejemplo aquí en Murcia, que las calles no están nada preparadas, el agua corre libremente. ¿Hasta dónde? Hasta el cauce de un río. En este caso, nuestro río es el río Segura. Ahora nos preguntamos, pero profesora, ¿qué es el cauce de un río? El cauce de un río es la vía por donde circula normalmente el agua. Quiere decir, una pequeña carretera, un camino, una vía.
¿Claro, chicos? Otra palabra que tiene que ver con escorrentía son las partículas en suspensión. Estas partículas son muy pequeñas o pueden ser muy grandes, dependiendo, y van a ir como flotando, van a ir viajando en el agua, ni muy a la superficie ni muy al fondo, van a ir por en medio, ¿vale? Así que la foto que os aparece en el vídeo, ¿a que no sabéis de dónde es? Efectivamente, del Mar Menor de Murcia. Y fijaros cuántas partículas en suspensión. Pues os tengo que decir que son algas, fitoplancton y mucha materia inorgánica. Ahora vamos a pasar con el término capa impermeable. Impermeable, ¿verdad que nos suena para cuando llueve y tenemos un chubasquero? ¿Para qué sirve? Para que no nos mojemos. Pues bien, en la Tierra hay una capa impermeable justo debajo del acuífero. Es una capa que no permite que el agua siga filtrándose hacia abajo. Y filtrarse, chicos, es una palabra que acabamos de ver. Pues prestad mucha atención porque aquí va el siguiente vídeo. ¿Por qué hay agua en los ríos cuando no llueve? La explicación más intuitiva a esta pregunta es el deshielo. Como la nieve se acumula en las montañas, a medida que se va deshaciendo, va aportando agua al río. Eso tiene sentido en primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser altas y la nieve se funde. Pero ¿por qué corre agua también en invierno, cuando todavía no hay deshielo? ¿O en verano, cuando ya no queda nieve en las montañas? La respuesta está en que el agua viene de debajo del suelo. Cuando llueve, el suelo actúa como una esponja y retiene una parte del agua, que se cuela por sus poros hacia las rocas. Cuando ya no le cabe más agua a la esponja, a esta agua le pasan dos cosas, que empieza a correr por encima y a colarse hacia abajo. Si el suelo está desnudo, el agua que corre por encima a menudo arrastra tierra y arena, así que suele llegar al cauce del río con mucho barro. Si el suelo tiene pocos poros, corre mucha agua por encima, llega de golpe al río, lo desborda y se marcha también deprisa. Entretanto, el agua que se ha ido colando entre las rocas sigue bajando hasta que encuentre una capa impermeable. Entonces se acumula y se empieza a mover lentamente hacia el fondo del valle, hasta llegar al río por debajo del suelo. A este almacén de agua subterránea le llamamos acuífero. En cualquier suelo, cuando hay un episodio de lluvia, parte del agua se infiltra pasando a las capas más profundas hasta recargar los acuíferos. Que se infiltre más o menos agua depende de la textura y de la estructura que tenga el suelo, es decir, del tamaño de las partículas, y también depende del número de poros, que serían los espacios vacíos que hay en el suelo. El agua que no se infiltra circula por la superficie y a este movimiento de agua superficial se le denomina escorrentía. El agua que se infiltra pasa al río con una mejor calidad que el agua de escorrentía superficial, ya que el agua de escorrentía arrastra partículas en suspensión y tiene una coloración más turbia y es un agua más sucia. Vamos, que son los acuíferos los que mayoritariamente van recargando el río después de que haya llovido. Pero como hemos visto, sin vegetación el agua a menudo llega de golpe y embarrada, y en el río suele quedar poca agua de buena calidad. ¿Pasaría lo mismo si en ese suelo hubiera un bosque? En un bosque, las raíces de las plantas ayudan a retener el suelo y aumentan el efecto esponja de este, así que el agua se acumula mejor en las primeras capas. Como antes, cuando ya no cabe más agua, empieza a correr por encima del suelo, pero las plantas la frenan, así que lo hace con mucha menos velocidad que si no hubiera vegetación. Como va más lenta, le da tiempo a colarse también donde ni siquiera estaba lloviendo. Total, que donde hay bosque, el agua no solo llega de mejor calidad, sino que lo hace de manera más regular. Y eso es bueno por muchos motivos, dos de los cuales son fáciles de entender. Porque corremos menos riesgo de inundación cuando llueve mucho
y porque podemos seguir teniendo agua durante más tiempo en caso de sequía. Interesante el vídeo que acabamos de ver, ¿no? La función de las plantas, súper importante. Pues bien, como conclusión vamos a decir que las aguas superficiales son todas aquellas que están sobre la superficie de nuestro planeta, como ríos, lagos, mares y océanos, dejando así a las aguas subterráneas como aquellas que no vemos o que nos cuestan ver un poquito más. Hay que decir que si el total del agua del planeta es un 100%, un 0,3% pertenece a las aguas superficiales. Esto es increíble, chicos, porque un 30% de las aguas son subterráneas. Imaginaros la gran importancia que tienen. Pero, ¿qué pasa con el resto del porcentaje, que sería un 69,7%? Pues toda esa agua la encontramos en los glaciares y en los hielos. Chicos, nos vemos en clase. Un saludo.